Huellas de experiencia cristiana, de Luigi Giussani. Capítulo 2. El encuentro con Cristo. 1. El acontecimiento. Lo que hemos descrito como experiencia humana es prerrogativa de todos los hombres. El único genio que ha captado bien todos estos factores humanos, los ha hecho emerger y ha revelado su sentido definitivo, valorizándolos de modo sorprendente e imprevisible, ha sido Jesucristo. El encuentro histórico con este hombre constituye el encuentro con el punto de vista resolutivo y clarificador de la experiencia humana. Es precisamente este encuentro el que nosotros queremos realizar de nuevo. Examinemos, por tanto, los primeros momentos en que surgió el hecho. He aquí su primer apunte histórico. Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con 2 de sus discípulos, fijó la vista en Jesús, que pasaba, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Se volvió Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo: «¿Qué buscáis?». Le dijeron ellos: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron pues y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10. Uno de los 2 es el historiador que narra el hecho, y que ya centenario recuerda perfectamente el detalle de la hora, porque aquel hecho marcó para él una nueva vida. Y el relato prosigue con los encuentros de Felipe y Natanael. Este último era el viejo del lugar, cargado de experiencia, atento a no dejarse engañar por nadie. «Ven a ver», le dicen. Este es siempre el mejor argumento para persuadir. Jesús ve llegar a Natanael y le dice: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay dolo». «¿Cómo me conoces?», rebate Natanael, como no queriendo dejarse halagar. «Antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Y Natanael cede inmediatamente: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios». Este es el momento en que aquel hombre comenzó a crecer en la consideración de los otros. Los discípulos, después del primer momento de estupor, quedan tan impresionados por lo que él dice, de cómo les mira, que le aceptan inmediatamente, es decir, le conceden su confianza. Precisamente el capítulo siguiente del Evangelio cuenta el milagro de las bodas de Caná, y termina así: Jesús hizo el primer milagro, y sus discípulos creyeron en él. Esto demuestra que el acontecimiento no tuvo lugar en un minuto. Si aquellos discípulos, aun reconociéndole como Mesías desde el primer momento, no le hubieran visto más, se habrían olvidado de aquel curioso hecho. En cambio, acercándosele de nuevo, profundizaban aquella impresión primera. En esta convergencia continua de impresiones y de sentimientos refuerzan su credo. No es que antes fuesen impostores y que no creyeran, al contrario, seguían la ley de la conciencia humana que implica esta evolución. Y de este modo, aun después de las bodas de Caná, otras veces el Evangelio subraya: «Y creyeron en él sus discípulos». Se opera una profundización que lleva al hombre a ese grado de seguridad por el que, en cierto momento, se persuade: está seguro. Tratemos de localizar ahora los aspectos de la personalidad de Cristo que se presentaron y se presentan como excepciones a sus ojos y a los nuestros. 2. Una presencia extraordinaria. Ante todo, Cristo demuestra autoridad y superioridad en todas las cuestiones. Tratemos de imaginar a aquella gente que durante semanas lo ve primero volver allí a la playa
y que luego por 3 años consecutivos es testigo de episodios extraordinarios, hasta que algunos abandonan todo para seguirle siempre y a cualquier parte. Estaban acostumbrados a los agitadores, especialmente en aquellos años en que todos esperaban al Mesías, y ciertamente los agitadores llamaban la atención. Pero Jesús rompe los esquemas habituales. Él no llama a tomar las armas contra el Imperio Romano. Seguirle los pasos para sorprenderle en algún fallo será la gran preocupación de los jefes, inconsciente misión de testimonio para nosotros. Son las 12 y Cristo se retira a una caseta para comer. Pero la gente se agolpa en la entrada. Cristo continúa hablando. En primera fila están los fariseos. Le llevan un paralítico de 20 años y no consiguiendo introducirlo por la puerta, lo bajan por el tejado a la espalda de Cristo. Él se vuelve. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos piensan, este blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Aquel hombre aparta su mirada del pobre enfermo y mirando fijamente a los presentes dice, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues bien, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Y el otro se carga la camilla a la espalda y se marcha en medio del comprensible griterío de la muchedumbre. Y continuamente, cada día, cosas por el estilo. Llegó a la tarde cansado de curar. Es un estribillo del Evangelio. 3. El dominador de la naturaleza. Los que le siguen son espectadores de un excepcional dominio sobre la naturaleza. Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave, pero él entretanto dormía, y acercándose le despertaron, diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían, «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». 4. Él nos conoce y comprende. Pero el poder más sugestivo, el que hizo capitular a Natanael y nos arrebata a cada uno de nosotros, es el dominio de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, la comprensión. Para él es algo normal leer en el hombre su pasado y sus intenciones. De ahí que todos adviertan que incluso la parte secreta de la personalidad humana le pertenezca. Se siente cansado junto a una fuente y viene una mujer a coger agua. «Dame de beber», le pide Jesús. Y ella, con el aire desenvuelto y poco delicado de ciertas personas, le toma el pelo. Si tú supieses quién te ha pedido «dame de beber», le pedirías tú a él. El pozo es profundo y no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo puedes darme de beber? Vete y llama a tu marido. Pero si yo no tengo marido. Has dicho bien, yo no tengo marido, porque 5 tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. Está vencida. Cuando se pasaba al lado de las meretrices y de los publicanos, había que dar un rodeo de 10 metros para no contaminarse, lo que era un modo bastante inteligente para hacer penetrar en las duras cervices la ley moral. Pero él se comportaba de manera completamente distinta. Más aún, hasta se iba a comer con ellos. Entrando en Jericó, Jesús estaba atravesando el pueblo. Se le acercó un hombre llamado Zaqueo, uno de los jefes de los publicanos, un rico. Este deseaba ver de cerca a Jesús, pero como era pequeño de estatura, no lo podía hacer a causa del gentío.
Corrió entonces más adelante y se subió encima de un sicomoro para observar a Cristo que debía pasar por allí. Cuando llegó a aquel sitio, Jesús alzó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja rápido, porque necesito hospedarme en tu casa». Y él descendió rápidamente y le acogió con alegría. Quienes lo vieron murmuraban diciendo: «Ha ido a comer a casa de un pecador». Pero Zaqueo le dijo decididamente: «Sí, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo el cuádruplo». Para él no hay barreras. Penetra sin dificultad, sorprendiendo o anticipándose en la complicada madeja que es el corazón humano. Lo que es mío es como si fuese suyo. No existe nada que haga derrumbarse al hombre, derrumbarse en el sentido de abandono total, como el sentirse descubierto y comprendido al mismo tiempo. 5. El Señor de la Palabra. Él mostraba una inteligencia de irresistible dialéctica. Los fariseos y los escribas eran famosos en todo el mundo por su dialéctica, pero frente a él eran impotentes. Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para cogerle en un fallo y le enviaron a sus discípulos, acompañados de los herodianos, para decirle: «Maestro, nosotros sabemos que eres leal y que enseñas con lealtad el camino de Dios, sin darte cuidado de nadie, porque tú no haces acepción de personas. Dinos pues tu parecer. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?» Pero Jesús, conociendo sus intenciones, respondió: «Hipócritas, ¿por qué me tendéis una trampa? Enseñadme la moneda del tributo». Ellos le presentaron un denario, y él les dijo: «¿De quién es esta imagen? ¿De quién es el nombre de esta inscripción?». Ellos respondieron: «De César». Entonces él les dijo: «Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Ante estas palabras ellos quedaron sorprendidos, y en silencio se fueron. Al alba apareció Jesús nuevamente en el templo, y todo el pueblo venía a él, y sentado los enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a éstas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían tentándole, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, que le oyeron, fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos. La trampa está salvada, y se convierte en un desafío para su hipocresía. La palabra del Maestro es tan fascinante y tan difícil no tomarla en serio, que conquista y hasta inmoviliza. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos que estaban reunidos. Ellos les echaron en cara: «¿Por qué no le habéis traído aquí?». Los guardias respondieron: «Nunca un hombre ha hablado como este hombre». 6. El pastor bueno. Pero le distingue otra característica. La gente poderosa, capaz de sondear nuestra psicología, la gente que nos habla desde las cátedras, es tan difícilmente buena. Él, en cambio, tomó un niño, se lo puso sobre las rodillas y lo estrechó contra su pecho. O bien, él se dirigió a una ciudad llamada Naín. Sus discípulos y una gran muchedumbre le seguían. Entonces, cuando estaba cerca de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre viuda, y le acompañaba un grupo numeroso de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, se compadeció de ella y le dijo: «No llores».
y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: «Joven, a ti te hablo, levántate». Se sentó el muerto y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre. Experimentamos la bondad cuando nos encontramos una actitud que valora lo que somos, que nos da esperanza de lo que seremos. Es la paz en la tierra, porque Dios es bueno. Y Dios es bueno porque nos salva. La redención es anuncio de positividad en la vida. Frente a esa gente que le ve tan grande y poderoso, Él se agacha sobre las flores del campo y describe su belleza. Habla del sol y de la lluvia, siempre con bondad y delicadeza. Y no anda diciendo: «¡Qué rabia! Hoy llueve», o «¿Cómo molesta el sol?». Y la atención que dirige al hombre está llena de comprensión inmensa, de cordialidad sin reservas. Hasta todos sus cabellos están contados. Él siente compasión por el dolor, no logra comer si antes no ha curado. Llora sobre Lázaro y solloza sobre la ciudad. Y era humano no sólo por ser tan sensible ante la naturaleza, hacia las cosas más pequeñas del hombre, por su cordialidad, sino porque sabía participar de la alegría humana. Es significativa su valoración del comer juntos. El gesto más significativo de su religión está identificado con una comida. Muchas comparaciones sobre el reino están tomadas de la cena, y la gloria final la describe como un estar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. 7. ¿Quién es este? Es completamente natural que la gente que le seguía, y particularmente aquellos que le seguían con continuidad, frente al surgir de tamaña personalidad, en un cierto momento se hicieran la pregunta: ¿pero quién es este? El hombre docto y culto, que por tanto abrevia los tiempos y los espacios porque vive intensamente la experiencia, Nicodemo, rápidamente reconoce que aquel hombre no puede venir más que de Dios. Pero no de otro modo se comporta aquella otra gente, ruda e inculta, que le había seguido abandonándolo todo. Romano Guardini, en La esencia del cristianismo, observa: ellos se le acercan, le escuchan, vuelven y terminan experimentando la impresión de una personalidad sin parangón. Esta impresión se va transformando poco a poco en convicción. Jesús es un ser superior a cualquier otro. En él hay algo de inexplicable, hay un margen indefinible. La convivencia con Cristo había generado una evidencia, la evidencia de que era totalmente natural, totalmente justo, tener confianza en aquel hombre. Ir contra aquella evidencia habría sido ir contra sí mismos. No podían, por tanto, dejar de creer en aquel hombre solo porque decía palabras que no entendían. Precisamente para ser coherentes con lo que hemos visto, para ser coherentes con nosotros mismos, debemos aceptar también lo que no entendemos y que tú dices: solo en ti está el significado de nosotros mismos. De este modo podríamos traducir nosotros lo razonable de la postura de Pedro en el hecho descrito en el capítulo 6 de San Juan. ¿Cuál es la diferencia entre la gente exaltada de algunos días antes y este grupito de fieles, entusiasta también, aunque de otra manera? La gente le buscaba según la propia medida, y por esto, cuando él comenzó a decir por qué motivo había venido, motivo que excedía las expectativas comunes, la gente le abandonó. Estaba más apegada al propio límite que a la verdad. Pero el grupo de los fieles no se va, aún no comprendiendo, y a la pregunta: ¿tú quién eres?, a la cual él responde misteriosamente: yo y el Padre somos una misma cosa. Ellos asienten
también sin comprender. Solo entenderán en Pentecostés, cuando les será dada una genialidad sobrenatural. Como ya hemos observado, todavía pocas horas antes de que subiese al cielo, le preguntan: Maestro, ¿cuándo harás el reino de Israel? Aún después de la muerte y la resurrección, comprenden muy poco, pero mantienen entre sí aquella misteriosa respuesta, porque lo ha dicho Él. 8. El encuentro hoy. La humanísima postura de los primeros fieles es la postura de partida inevitable todavía hoy. Cristo va caminando con los apóstoles y pasa cerca de una roca cortada a pico sobre el camino. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro pronunciaba palabras sin comprender su significado verdadero y profundo. Eres afortunado, porque esto no te lo ha sugerido tu espíritu, sino Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todavía hoy el cristianismo se construye sobre una respuesta de este estilo. La gente, ¿quién dice que soy yo? Los libros, los profesores, los directores de cine, los publicistas, los jefes de partido, tu padre, tu madre, tus amigos, ¿quién dicen que soy yo? El primer socialista, el primer comunista, el primer liberal, el mayor genio religioso, un visionario, un brujo, un desconocido con nombre afortunado. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Nuestra fe adulta, personal, comienza como personal respuesta a esta pregunta. Mientras exista el mundo, una voz de hombre afrontará la conciencia de los demás hombres para reevocar la pregunta, que es una propuesta. ¿Y tú quién dices que soy yo? Y la respuesta, tú eres Dios, nacerá en todos los tiempos de la misma postura y de las mismas razones que Pedro. Es muy importante destacar cómo este diálogo fundamental, esta decisiva elección interlocutoria, tiene un doble componente. Ante todo, el hecho de un encuentro, el encuentro con la realidad de Cristo, ocasión inevitable, acontecimiento ineliminable en la vida del hombre a quien le sucede. Y en segundo lugar, la atención a ese hecho, el responder a ese encuentro y comprometerse con él. Y esto no es inevitable, sino libre. 9. El compromiso. Pero, ¿qué quiere decir comprometerse con un encuentro existencial, sino volcar sobre él las energías de la propia sensibilidad y de la propia conciencia, es decir, volcar en él la propia humanidad? Entonces el descubrimiento de Cristo como realidad decisiva, a la que unirse con todo nuestro propio mundo, nace como consecuencia de una convivencia. Así pues, cuanto más siente uno la propia humanidad, más en serio toma las propias experiencias y más intensamente vive su existencia, tanto más la convivencia con la realidad histórica de Cristo será reveladora del valor del encuentro que se ha tenido. Cristo se presenta con una pregunta, pero nuestra respuesta coincide con el reconocerle a Él como la única respuesta posible a nuestro camino humano. El compromiso en este camino es no obstante condición para poder acoger y comprender la oferta que supone el encuentro con Cristo. Cuanto más sencillo es el hombre, tanto más vive, quizás sin darse cuenta, ese compromiso. Así fueron los apóstoles y los primeros discípulos. Para el hombre la realidad es oscura, y sus ojos buscan la luz que le dé el sentido. La voz de un hombre dentro de la historia nos alcanza.
yo lo soy. Quien me siga a mí no andará en tinieblas. En el océano de la historia emerge de improviso una palabra que flota sobre todas las cosas y que da forma y coherencia a todo. Amanece el día y la estrella de la mañana surge en nuestros corazones. Pero solo prestando atención, solo haciéndome sensible a aquel y disponible a ésta, podré yo comprender que dicha luz es verdadera. El eco de la propuesta de aquel hombre y su verificación es la gran aventura de la vida humana, la gran aventura que hace de la vida y de la historia un camino colmado de sentido, en lugar de una disolución de instantes, la gran aventura que libera del sentimiento de inutilidad y se erige en la fuerza de la esperanza. Hay un trozo de Evangelio que reproduce magníficamente el drama de este diálogo entre la conciencia del hombre y la presencia de Cristo. Cuando ellos llegaron cerca de la aldea a donde se dirigían, él quería ir más lejos, pero ellos insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque oscurece y el día ya declina». Él, pues, entró para quedarse con ellos, y he aquí que cuando se sentaron a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Sus ojos se abrieron y le reconocieron, pero él había desaparecido. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Aquel gesto del partir el pan, vivido juntos, resulta para ellos una hipótesis luminosa que explica el camino con el inesperado acompañante. A la luz de ese gesto verifican toda la existencia de aquel encuentro. Podemos ahora hacernos una sola pregunta: ¿cómo es posible que no hubiera surgido antes en aquellos aquella hipótesis? Que surja la hipótesis es un don, es gracia.